Son buenos tiempos los que vive la aerolínea Volaris de bajo costo de México. Está acumulando ya varios hitos en los últimos meses, superando a Aeroméxico por número de pasajeros transportados a nivel nacional en 2018 y la superó por más de 1 millón. Y luego también la superó en valor bursátil a partir de la segunda quincena de febrero. En el marco de la Cumbre de Aviación en México nos sentamos a charlar con Enrique Beltranena, presidente y director ejecutivo de Volaris, y esta es la segunda parte de nuestra charla. En el centro de la polémica, de la incertidumbre, pues está la Ciudad de México. El manejo de 3 terminales, en específico Toluca, la actual terminal internacional, más Santa Lucía, base aérea militar. El desafío que tú estás viendo yendo hacia adelante para la autoridad y para las aerolíneas con tantas interrogantes aún presentes. Mira, yo creo que hay muchas interrogantes, pero me fascina el ambiente. Es decir, me fascina la capacidad de tener una gama tan diversa de cosas que tenemos que accesar y poder meter muchísima creatividad en eso. Nosotros cuando vimos todo esto dijimos, Volaris no es la causa del problema del aeropuerto de la Ciudad de México, porque somos 10% de los despegues, pero sin embargo creemos que somos verdaderamente el instrumento para lograr coordinar una estrategia entre el gobierno y nosotros que verdaderamente desarrolla el tráfico aéreo en una forma diferente. Creo que es una enorme oportunidad. Definitivamente con eso no estoy, como en algún momento me dijo alguien en la prensa, you are downplaying el problema. El problema. No. El problema de concentración, el problema de exceso de capacidad para un aeropuerto que está limitado está ahí. Y lo que tenemos que encontrar son soluciones alternativas. Y luego, el modelo de bajo costo es un modelo de aeropuertos alternos. Claro. Entonces, yo creo que nos plantea una cantidad de oportunidades enormes dentro de 2 marcos que para mí son fundamentales: seguridad aérea y viabilidad de costos. ¿Qué recomendación le darías al gobierno mexicano si te sienta el día de hoy para tomar decisiones desde cómo manejar a qué aerolíneas, en qué terminales, hasta el asunto del tráfico en el aire? ¿Qué dices? Mira, yo creo que verdaderamente no creo que tenga la capacidad yo de dar recomendaciones al gobierno. Pero eres un empresario de la aviación. Soy un empresario de la aviación y hay algunas cosas donde puedo recomendar, pero definitivamente yo creo que la recomendación más importante es hacer un trabajo con todos los actores. Yo creo que eso es la parte fundamental. Yo creo que si escuchamos, y escuchamos desde el punto de vista de lograr un objetivo, de desarrollar un sistema aeroportuario que funcione, podemos lograr muchas cosas. Creo que estamos en un momento de definiciones, en un momento de diseño, en un momento... yo le decía esta mañana a algunas gentes que sentía que el arquitecto está diseñando la casa, pero cuidado que esa casa me funcione y cuidado que esa casa sea para mí. Y entonces es fundamental estos 2 principios que ya mencioné, pero por el otro lado es fundamental entender qué mercados vamos a meter, cuál es el racional detrás del aeropuerto, lo que yo explicaba hace un rato en el panel donde decía, miren, Toluca está ahí, nadie está volando, no porque hay un aeropuerto la gente vuela, no porque hay un aeropuerto los aviones llegan ahí. Tiene que haber un racional mercadológico, un racional de costos y un racional importante, porque las redes, Gaby, y este es un negocio de redes, este es un negocio de realmente conectividad y de ir a un punto que tiene que tener un interés. Entonces, si no contamos con esa idea detrás de todo esto, es difícil consolidar un proyecto exitoso. Por último, mercado estadounidense en la era Trump, muchas cosas pasando. ¿Cómo lo ves evolucionando en favor de Volaris? Mira, yo creo que está evolucionando en el sentido, Gaby, que en la medida en que se limitó la migración, en esa medida nuestros migrantes oficializados, por supuesto, están teniendo salarios mucho más importantes, teniendo ingresos mucho más importantes. Creo que va a haber un reto hacia adelante, creo que no puedes decir no a todo, ni sí a todo. Va a haber que desarrollar una política de migración que sirva para los intereses de Estados Unidos, pero por el otro lado, Gaby, yo veo también una dinámica cambiando
en la migración en los siguientes 20 a 30 años. México es un país que deja de crecer en su población en el año 2028. México es un país que comienza a necesitar soporte de fuerza laboral. México es un país respetuoso de los derechos humanos en la migración, y creo que eso ha sido un enorme ejemplo que nadie ha resaltado en el proceso que hemos vivido en los últimos meses. Un México muy preocupado por respetar los derechos humanos, un México que no está causando el problema, pero que se cree ser parte de la solución del problema de migración, y eso a mí me parece fundamental. ¿Y te va a agregar qué en el negocio de Volaris? Pues yo creo que nos agrega un mercado, es decir, nos obliga a voltear a ver hacia abajo. Cuando nosotros abrimos la operación de Costa Rica y el certificado de Costa Rica, claramente creíamos que era importantísimo integrar Centroamérica, México, e integrar el bloque norte en una forma importante, y surge este proyecto con esa idea de desarrollar una aerolínea de bajo costo en un mercado que tiene altísimas tarifas y un problema de desarrollo aéreo. Por último, ya que me hablas de Centroamérica, Honduras, ¿en algún momento habrá gestiones con las autoridades? ¿Ya te escucharon? ¿Están siendo, digamos que, entendedoras de cuáles son los desafíos para que ese mercado sea tan competitivo que te llame la atención y entres? Mira, yo he sido muy claro en este tema. Es decir, Honduras tiene temas de competitividad muy importantes en infraestructura, tiene problemas de competitividad en visas, tiene problemas de competitividad en el costo de la infraestructura. Para mí, volar a Honduras, donde los impuestos de salida valen más de lo que valen los boletos aéreos de Volaris en Centroamérica, es imposible. Tenemos que encontrar una forma viable para poder operar con una garantía de que podamos hacerlo en el largo plazo, porque a mí lo que no me gusta, Gaby, nos han venido a proponer incentivos, nos han venido a proponer cosas para arrancar y hacer una cosa de arranque, pero yo no quiero entrar a un mercado y no quedarme ahí. Quiero hacer algo sostenible en el largo plazo. ¿Qué es lo que le conviene a Honduras? ¿Qué es lo que le conviene a los países en Centroamérica para poder verdaderamente dinamizar el tráfico aéreo, que es lo que necesitamos? No es un tema de apertura, Los cielos, en mi opinión, están abiertos y nos permiten operar, y vamos a encontrar la forma de hacerlo. Y Honduras jamás nos ha dicho que no a algo. Es un tema nuestro de encontrar el modelo económico viable. Gracias, Enrique.